Ahora vamos a ver la profundidad aparente y la imagen que nos brinda un dioptrio plano. Fíjense cómo es el tema. Acá hay un punto, un objeto, puede ser un pez debajo del agua, ¿no? O puede ser una moneda, un objeto cualquiera, y nosotros estamos supuestamente por aquí visualizándolo en forma sesgada y vamos a ver que la profundidad real a la que está el punto P es H, ¿no? Pero lo vamos a ver en una posición P', a ese punto P, a una profundidad H' menor que la profundidad real. Y se va a cumplir esta fórmula, que la profundidad aparente H' al cual aparenta estar el objeto sumergido es igual a la profundidad real dividido el índice de refracción n del medio, en este caso del agua, ¿no? O del medio en el que esté sumergido el cuerpo. Y esto es aire, índice de refracción aproximadamente 1. Vamos a demostrar esa fórmula y ver los intervalos de ángulos de validez para las simplificaciones que vamos a proponer, ¿no? Entonces, fijémonos cómo observamos esa imagen que da el dioptrio plano, ¿no? Que sería esta superficie de separación plana entre los dos medios de distinto índice de refracción. Hacemos pasar dos rayos que incidan en el dioptrio plano, que son estos dos rayos azules que provienen del punto P, que ha sido iluminado y obviamente refleja parte de su luz, y son dos rayos incidentes al dioptrio, y estos dos en rojo van a ser los rayos refractados al aire. Y vamos a ver que van a diverger y por lo tanto, para hallar la imagen de P', va a haber que prolongar esos dos rayos refractados en rojo y ellos dos parecen provenir del punto P' y esa es la imagen de P, a menor profundidad como estamos diciendo. Bueno, para ver rápidamente esto, aplicamos la ley de Snell. Primero, antes de ir a esa fórmula, vamos a ver este primer rayo. Este primer rayo obviamente incide en la dirección de la normal, o sea, en forma perpendicular al dioptrio, y por lo tanto se refracta sin cambios, ¿no? Todo eso lo anoté, está todo escrito y redactado, tiene un ángulo de incidencia de 0, ese primer rayo, con respecto a la normal, porque viene en la dirección de la normal, el ángulo de refracción también es 0 y se refracta sin cambio de dirección. Vamos al segundo rayo. Este segundo rayo incide en este punto de incidencia, trazo la normal en ese punto, al dioptrio plano, y se refracta y incide con un ángulo de incidencia y se refracta con un ángulo mayor. Esto es porque sale de un medio más refringente como el agua al aire y por lo tanto se separa de la normal, ¿no? Si siguiera en la misma línea seguiría por acá, pero se abre más con respecto a la normal, como ya sabemos, al ir a un medio menos refringente, ¿no? Entonces nosotros observemos lo siguiente, el ángulo de incidencia de este rayo 2, ¿no? Incidente y luego refractado, este ángulo de incidencia acá también aparece aquí, por alternos internos entre paralelas, ¿no? O sea, hay dos normales o dos verticales, el rayo este y la normal esta, paralelas, y estos dos son alternos internos. Por lo tanto, miden lo mismo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer acá es aplicar la ley de Snell, ¿no? Según la ley de Snell, el n del medio incidente, que en este caso es n simplemente, porque al otro lo reemplazo por 1, al n del segundo medio refractado. Entonces el n del medio incidente, n por el seno del ángulo de incidencia es igual al n del medio refractado, aire 1, por el seno del ángulo de refracción, ¿no? Y nosotros para poder llegar a esta fórmula simplificada y fácil, hemos tenido que hacer una aproximación. Y esa aproximación ha sido suponer que el seno es del ángulo, de los ángulos, en forma genérica phi, que el seno de un ángulo cualquiera es aproximadamente igual a la tangente de ese ángulo, ¿no? Para que esto sea posible, el ángulo tiene que ser muy pequeño. Como ya vamos a ver, menor que 8 grados, y que no es lo que se muestra acá, porque está claro de que acá no hay un ángulo de incidencia menor a 8 grados y mucho menos un ángulo de refracción menor a 8 grados. Y acá los dos ángulos, tanto el incidente como el de refracción, deberían ser menor a 8 grados para que esta fórmula sea válida. Entonces, como vemos, estamos haciendo una aproximación bastante aproximadamente bastante válida solamente para rayos que tengan la dirección de la normal, ¿no? De la normal al dioptrio o paranormales, podríamos decir, ¿no?
algo parecido a lo que hacíamos antes cuando veíamos espejos, porque cuando demostramos la fórmula de los espejos en la óptica geométrica, nosotros en los espejos esféricos vimos la fórmula de Descartes o Descartes, y en ese momento, para justificar esa fórmula, hicimos otra suposición, ¿no? Que era reemplazar los ángulos, que en este caso aparecen, que eran alfa, tita y beta, por las tangentes, ¿no? En ese momento reemplazamos los ángulos por las tangentes, ¿no? Y dijimos que, bueno, que el ángulo tiene que estar, tiene que ser menor a 10 grados para que haya una aproximación tolerable, le hace el 1%, es tolerable, entre el ángulo y la tangente. Y eso nos conducía a rayos paraxiales. Y ahora vamos a hacer una aproximación entre el seno y la tangente. O sea, vamos a reemplazar el seno de la ley de Snell por la tangente y anta del ángulo por la tangente. Bueno, enseguida les voy a contar más detalle de esas, de las tolerancias y de los valores tan pequeños que tiene que tener el ángulo para que estas aproximaciones sean válidas. Así que bueno, volvamos ahora al tema que estábamos viendo de la profundidad aparente, ¿no? Tenemos aquí que los ángulos tienen que ser pequeños y no pueden ser como lo que se muestra en el dibujo. Eso está claro. Pero a partir de ahí, la ley de Snell se transforma en esto. N por la tangente del ángulo de incidencia igual a la tangente del ángulo de la refracción, por 1. Por 1 no le pongo, ¿cierto? Evidentemente, he reemplazado los senos por la tangente, ¿no? A partir de ahí voy a seguir y después voy a volver a especular más sobre qué tanto nos estamos aproximando, qué tanto se está aproximando el seno a la tangente y para qué ángulos, ¿no? Bueno, aceptemos que eso es válido. Vamos a la tangente del ángulo de la incidencia. Decíamos que el ángulo incidente está acá y este ángulo es alterno interno entre paralelas, ¿no? Por lo tanto, nosotros acá podemos tener que trabajando en este triángulo rectángulo, podemos decir que el seno, que la tangente, perdón, de I es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente a la tangente. Por lo tanto, queda cateto opuesto A sobre cateto adyacente H. Así que la tangente de I es igual a A sobre H, como bien dice esta fórmula de acá. Y de la misma manera, o de manera similar, podríamos decir que trabajando en este otro triángulo rectángulo, podemos observar cómo el ángulo de la refracción R vuelve a aparecer aquí, ¿no? Eso es debido a que son ángulos correspondientes entre paralelas, o sea, comparten una semirrecta, un lado, y el otro no lo comparten, pero es paralelo, ¿no? Este es paralelo a este. Y por lo tanto son correspondientes entre paralelas, son iguales. Entonces la tangente de R es igual a sobre H'. Ahí está, A sobre H'. Entonces la tangente de I es A sobre H y la tangente de R del ángulo de refracción es A sobre H'. Entonces ahora lo reemplazo y queda N por la tangente de I, o sea, N por A sobre H es igual a la tangente de R, o sea, A sobre H'. Y a partir de ese momento despejo H'. H' pasa al primer miembro multiplicando, H pasa multiplicando al segundo miembro para arriba y N pasa para abajo y queda demostrada esta fórmula, que es la fórmula que se usa para la profundidad aparente en los ejercicios de este tema, ¿cierto? Bien, esa fórmula me está diciendo que la profundidad a la cual vamos a observar el objeto en el agua es un 25% menor que la profundidad real. Fíjense, ¿de dónde surge esto? Bueno, básicamente de que en el agua el índice de refracción es 1,333, ¿cierto? O podríamos decir, bueno, 4 tercios, si lo convertimos en un número periódico, 1,333 periódico, 4 tercios. Entonces, si dividimos la profundidad real dividida 4 tercios, ¿no? Que es lo mismo que decir multiplicada por 3/4, porque cuando se divide por una fracción es lo mismo que multiplicar por la fracción dada vuelta, vamos a obtener la profundidad aparente que está 3/4 partes de la profundidad real, o sea, 0,75 de la profundidad real. O sea, si el objeto está, digamos, a 1 metro de profundidad real, lo veo a 75 centímetros de profundidad aparente. O si está, bueno, a 4 metros, lo veo a 3 metros de profundidad.
Lo veo a menos profundidad, pero no es tanta la diferencia cuando me pongo a observarlo con rayos, me pongo a observarlo desde acá arriba. Hacemos un ojito ahí, como que lo observo de arriba para abajo, en forma paranormal, ¿o no? No vamos a decir paraxial, porque acá no hay un eje, un dioptrio plano, hay una dirección de la normal al dioptrio nada más. O sea, en dirección de la normal, 8 grados más u 8 grados menos, podemos ver que ocurre ese fenómeno de la profundidad aparente predecible con esa sencilla fórmula, ¿cierto? Acá está todo escrito, hoy para 8 grados tenemos el 1% de diferencia entre el seno y la tangente, y eso nos permite asegurar de que la, la fórmula trabaja bien, ¿no? Pero lo tenemos que observar desde arriba, ese tema. ¿Se ubican? Después yo hice varias cuentas, no lo puse en el apunte, porque si no el apunte iba a ser demasiado largo, pero se pueden hacer experiencias caseras, enseguida muestro un videíto cortito, donde podemos ver que cuando no se lo observa bien de arriba, sino se lo observa un poco sesgado, todavía es mayor el cambio de profundidad, o sea, todavía es menor la profundidad aparente. O sea, el objeto no va a estar al 75%, bueno, acá hay un dibujo cualquiera, que se ve que la altura H' es menos que la mitad del otro, pero es un dibujo cualquiera, ¿no? Pero cuando uno se pone bien de costado, se puede observar que el objeto no está a esta altura predicha por esta fórmula o a esta profundidad, sino a una profundidad todavía menor, ¿cierto? Así que bueno, le voy a mostrar rápidamente ahora eh, ese sencillo video donde se puede ver este tema. Fíjense, acá hay un plato hondo, un recipiente, ¿cierto?, de loza, vacío, ¿no? Y vamos a colocar, va a venir una persona y va a colocar una moneda, ¿no? En el fondo del recipiente. No la vemos, porque dado el ángulo de la cámara, la moneda no la vemos. Pero ahora llena cuidadosamente el recipiente con agua, ¿no? Y cuando llena el recipiente con agua, empezamos a ver la moneda. Y observamos la moneda porque es como si se hubiera levantado y estuviera a menor profundidad y por eso la podemos ver. Aparte que la vemos como si estuviera un poco más lejos de la mitad del recipiente y demás, pero eso demuestra, digamos, que la profundidad aparente que esta fórmula que estamos previendo es real. Pero fíjense que está observado de mucho, mucho más de perfil, ¿no? Que los 8 grados, otra que 8 grados. Ahí hay como 60, 70 grados entre la vertical y la posición de la cámara. Hay mucha diferencia. Así que claramente nos damos cuenta que esto es real, pero que también la profundidad aparente va a depender de la posición del observador. Así que esto es súper importante, ¿no? Pero siempre nos vamos a poner mirándolo desde arriba. Siempre mirándolo desde arriba, lo más normal posible o paranormal posible para que se cumpla esta fórmula y de pronto no aparezca otra imagen. Porque, por ejemplo, yo acá hice el experimento de observar objetos sumergidos el experimento, no el experimento, sino el experimento teórico, así analítico, de ponerlo a 60 grados o más, y puedo ver que la imagen se forma con un ángulo de incidencia de 45 grados, aparece un ángulo de incidencia de 45 grados, y ahí tenemos que la profundidad aparente, H', es menos de la mitad de lo previsto en la fórmula hallada. Entonces hay que tomar con pinza la fórmula hallada o en todo caso mantenerla restringida a rayos en la dirección vertical o paranormal, ¿no? O casi en la dirección de la normal para que esto tenga efecto. Y al final le puse una frase bastante obvia, ¿no? Que como vemos la refracción en una superficie plana, imagen en dioptrio plano, no arroja una imagen única para cualquier ángulo de observación. Esto es siempre así. Tampoco para los espejos. La imagen colocada delante del espejo tenía una imagen única para todo ángulo de observación. Siempre había que observarlo para rayos paraxiales, ¿no? Y bueno, y ahora también, siempre hay que observarlo en forma normal o paranormal para que esta fórmula sea válida. ¿Se ubican? Entonces ahora, para ya terminar este tema, y voy a pasar al efecto de la varilla quebrada, ya terminamos con esta sección, lo que voy a mostrar es un simulador nuevo que hice yo con la herramienta Descartes JavaScript, que es la herramienta con la cual trabajo yo para hacer estas simulaciones interactivas. Esto es muy sencillo, pero lo hice
para ilustrar un tema que es muy importante, que es esas aproximaciones que hemos hecho cuando vimos la fórmula de Descartes de los focos de un espejo esférico, ¿no? Que hicimos las aproximaciones, como le mostré recién, que pasamos de aproximar el ángulo por la tangente, el ángulo en radianes por la tangente, y ahora estamos aproximando el seno de la ley de Snell por la tangente. Y vamos a ver qué tan parecido es el ángulo al seno y el ángulo a la tangente y el seno a la tangente y todo eso. Entonces, fíjense, para eso hice la circunferencia trigonométrica de radio 1, ¿cierto? Ahí está 1, 2, está graduado el eje, radio 1. Voy a tocar esta flechita acá para ir más a un detalle más fino, más cerca. Clic ahí. Ahí me acerqué. Bueno, ahí tengo el radio 1, cada división acá es 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, bueno, el radio 1. Entonces, fíjense lo que tengo entre manos acá para mostrarles. En primer lugar, el ángulo en radianes. Nosotros tenemos que saber que un ángulo en radianes es igual a la razón entre el arco dividido el radio, con el cual se trazó dicho arco. Por lo tanto, el ángulo en radianes es un número adimensional, sin unidad, porque consta de dividir dos longitudes. La longitud del arco, que sí es una longitud, se puede medir en metros, lo que sea, y la longitud del radio, que es otra longitud, ¿cierto? Pero como el radio es 1, si yo divido por 1 al arco, directamente va a dar lo mismo que el arco. O sea que podríamos decir que numéricamente este arco en azul que vemos ahí, numéricamente es igual al ángulo en radianes. ¿Mm? Ahí sí que ahí tenemos 0,26, 180 radianes, significa que este arco mide 0,26, 18. O sea, recordemos que 0,1 es cada división de acá. Así que ahí acá hay 0,1, 0,2, 0,26. Bueno, ese es el ángulo en radianes, ¿no? Ahora veamos, destildemos ahí y veamos el seno. Sabemos que el seno de un ángulo es igual a ¿qué? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Por lo tanto, el seno de tita de este ángulo, que después se va a poder variar acá con este pulsador, y que acá está expresado en grados, pero en la fórmula lo trabajo también como ángulo en radianes, ¿no? Pero el seno de tita es igual a ¿qué? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Bueno, en este caso el cateto opuesto es el segmento rojo y la hipotenusa es el radio unitario. Otra vez estoy dividiendo por 1. Cateto opuesto sobre hipotenusa, ese cateto opuesto dividido 1. Así que directamente el cateto opuesto es el seno. Por lo tanto, este segmento que se ve en rojo es el seno. ¿Se ubican? Y ahora vamos a la tangente. Destildo acá y voy a tildar la tangente. Y la tangente trabajo con este otro triángulo rectángulo. Voy de acá, prolongo el radio un poquito más hasta llegar a esta vertical y trazo este triángulo rectángulo que tiene este cateto opuesto en verde que va a ser numéricamente igual a la tangente porque el cateto adyacente va a ser este radio horizontal, ¿no? Entonces recordemos que la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿cierto? En este caso el cateto opuesto es el segmento verde dividido el cateto adyacente, que es el radio unitario también, que está horizontal, ¿no? El radio 1. Por lo tanto, dividir por 1 es lo mismo que nada, así que el segmento verde es la tangente. O sea que vemos claramente que el seno, podríamos decir que el seno es el arco, ¿no? En azul, la tangente, el seno, perdón, el ángulo es el arco, ¿no? Numéricamente. El seno es el cateto opuesto y la tangente es el segmento verde. Así que voy a comparar los tres. Ahí se da cuenta uno que cuando el ángulo es pequeño, si voy disminuyendo el ángulo, el seno, el ángulo en radianes y la tangente, todos tienden a acercarse más y más hasta confundirse en uno solo, ¿cierto? Para ángulos muy pequeños. Entonces, eso quería mostrarlo para que vean que todas las suposiciones que hemos hecho al hallar las fórmulas de los espejos y que haremos más adelante cuando trabajemos con los dioptrios planos, las lentes y demás, para los rayos paraxiales o ahora que hablamos de la profundidad aparente, todas esas
fórmulas se hallan siempre haciendo suposiciones y quería enfatizar en los márgenes de validez, de dónde hasta dónde tiene que variar el ángulo para que se pueda hacer esa suposición. Y la clave es que nos tenemos que mover siempre con un margen de tolerancia del 1%. En ingeniería siempre se dice que es tolerable hasta el 1% de discrepancia entre una medición y la realidad. No son mediciones muy precisas porque en un laboratorio se requiere más precisión, pero en general se acepta en 1% en ingeniería. Y vamos a ver en cuánto difiere el seno, segmento rojo, con el ángulo arco azul, con la tangente segmento verde para distintos ángulos, y eso nos va a permitir probar los márgenes que habíamos adoptado de validez en casos anteriores. Fíjense primero entre el ángulo y el seno, ¿no? Entre el ángulo y el seno. Obviamente el seno es más corto que el ángulo, o menor, se ve 0,284 el seno y 0,287 o 0,288 redondeando el ángulo. El arco, que numéricamente es igual al ángulo, como hemos dicho, es mayor que la longitud del seno, ¿no? Entonces, ahí tenemos tenemos una diferencia porcentual, pongo el mayor sobre el menor y hago la diferencia porcentual. ¿En qué porcentaje es mayor el mayor que el menor? En este caso el ángulo es mayor que el seno, el ángulo en radianes. Y ahí nos damos cuenta que para cuando llegamos a a ver, ahí hay un 1%, 14 grados. Para 14 grados ya hay el 1% de diferencia entre el ángulo y el seno. Bueno, en ningún momento sustituimos ángulos por seno nosotros, pero bueno, esa es una diferencia, ¿no? Nosotros sustituimos ángulos por tangente. Ahora vamos a ver la diferencia porcentual, tildando ángulo, ver ángulo y ver tangente, vemos la diferencia porcentual que hay entre la tangente y el ángulo. Esta fue la primera suposición de la fórmula de Descartes de los focos de un espejo esférico, ¿no? Sustituíamos los ángulos alfa, beta y tita por las tangentes. Bueno, para ello habíamos dicho de que tenían que ser rayos paraaxiales de hasta 10 grados. Nos damos cuenta que con 14 grados hay un 2% de mayor la tangente que el ángulo, por lo tanto es demasiado. Hay que achicar más el ángulo para llevar a que la discrepancia esté en el orden del 1%. Así que achico el ángulo y cuando llego a 10 grados, habíamos dicho que para 10 grados era prácticamente el 1%. Bueno, en realidad habría que achicar un poquito más, hasta 9,8 o 9,9 aproximadamente grados, bueno, casi 10 grados, para tener el 1% de diferencia entre el ángulo en radianes y la tangente. Por eso, para que la fórmula del espejo y de la distancia focal y todo lo que sacamos de espejos se cumpliera, de espejo esférico, teníamos que trabajar con rayos paraxiales hasta 10 grados más o menos que el eje focal. Y ahora estamos en un tema de profundidad aparente donde estamos sustituyendo el seno por la tangente. Y el seno es el más corto de todo y la tangente el más largo de todo. Entonces la diferencia porcentual entre eh, el seno y la tangente que he tildado ahora es del 1,5%, así que todavía hay que, para que la fórmula de la profundidad aparente sea válida, todavía hay que reducir más, ¿no? El ángulo, porque todavía estamos arriba del 1%, si queremos estar arriba del 1%, ¿no? Entonces ahí tenemos 8 grados, prácticamente 8,1 ya, ¿no? Un poquito menos, a los 8 grados, por eso lo puse en el apunte, sería la validez. Hay que observarlo desde arriba al objeto sumergido, la moneda o lo que sea, bien desde arriba o hasta 8 grados para un lado o para el otro de la vertical para obtener una fórmula, para que la fórmula que acabamos de ver se cumpla, ¿o no? Esa famosa H', habíamos dicho que la profundidad aparente, H', era igual a la profundidad real, H, dividido el índice de refracción del medio donde el objeto está sumergido, por ejemplo, agua. Bueno, para que eso sea válido, tenemos que manejarlo en el 8%. Entonces me gustó hacer este simulador para que viéramos cómo se va gráficamente, viéramos cómo el seno y la tangente van tendiendo a valer lo mismo y el ángulo en radianes también cuando el ángulo es lo suficientemente pequeño, ¿no? Y aparte el simulador brinda la posibilidad de tildar los tres y lo que esté tildado te da la diferencia porcentual que hay de dos en dos, ¿no? Entre el ángulo y el seno, la tangente y el ángulo, siempre arriba el más grande y abajo el más chico, qué porcentaje es mayor el más grande que el más chico de estos ángulos. Este tema es pequeño, digamos, pero es importante porque
porque establece los rangos de validez, como estoy diciendo, de la fórmula con la cual trabajamos en toda la óptica geométrica de los espejos y también trabajaremos con las lentes. Una última cosa que quería decirles con respecto a la profundidad aparente, ¿no? Y que un experimento súper sencillo que nosotros, que este también lo podemos hacer en la casa, por supuesto, ¿no? Pero ustedes, por ejemplo, si llenan un recipiente con agua o una olla con agua, ¿cierto? Y meten los dedos de la mano, ¿cierto? Van a ver que cuando se miren los dedos, ¿cierto? Así en forma sesgada, no muy de frente, va a parecer que los dedos, la parte sumergida, está notablemente más acortada, como si se les hubieran acortado los dedos. Hagan el experimento y véanlo. Y si lo ven bien de arriba, que en forma paranormal, podríamos decir, van a ver poca diferencia. Se van a ver un poquito más cortos, pero no mucho más cortos. Y si se ponen a verlo bien de costado, los dedos sumergidos en la olla, con agua, bien de costado, van a ver que re cortito se ven la parte de la falange de los dedos que está sumergido, notándose mucho más apreciablemente todavía el efecto de la profundidad menor a la cual se ve el objeto sumergido. Todavía más cuando se lo ve más de costado, todavía mucho más que lo previsto por la fórmula que vimos recién. Bueno, nos queda solamente el tema de la varilla quebrada, que es una, digamos, extensión de este concepto.